esos, los procedimientos, bueno, el procedimiento para la identificación de esos estratos, ¿no? Y les había comentado justamente la importancia que tiene el llevarlo a cabo de manera adecuada. Les hacía mención justamente la parte de laboratorio que ya han llevado, y demás características que tienen que ir adquiriendo, o propiedades, pues la experiencia, ¿no? Para hacer esa parte. A ver. Ok, ya les aparece la presentación. Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, estábamos justamente en esta parte del procedimiento de identificación de los estratos. Les mencioné estas características en cuanto a seleccionar el tipo y profundidad de una cimentación, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Y la recolección de información, pues es también una parte importante. ¿Por qué? Porque dependerá de qué tan buena información obtengamos para de esta manera tener mejor los parámetros que nos ayuden a la hora de hacer un reconocimiento, identificar bien suelos, incluso ayudarte de geólogos, topógrafos, etcétera, ¿no? De la topografía y la geología, pues, de la región. Nos quedamos en esta parte, ¿no? En el reconocimiento. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, esta parte pues es importante dentro de la recolección de información. ¿Por qué? Porque de ahí pues vamos a partir para, a la hora de hacer la exploración en campo, pues tener la mayor información posible. Como ya les mencioné, pues para evitar inconvenientes a la hora de estar en campo, y con esto aumentar costos o alguna dificultad que se pudiera presentar. Entonces, dentro de la investigación del sitio, esta fase consiste en la planificación, hacer barrenos de pruebas y recolectar muestras de suelo a intervalos deseados para observaciones y pruebas de laboratorio, predeterminándose la profundidad mínima requerida para ello. Sin embargo, la profundidad puede cambiar durante la operación de perforado, dependiendo del subsuelo encontrado. Esta parte pues es relevante, pero bueno, acuérdense que tenemos una normativa la cual nos va a indicar más o menos qué rangos, pero también ahora sí que a criterio individual, pues hay que ver qué condiciones están prevaleciendo a la hora de hacer esas pruebas o esa recolección de pruebas y los barrenos que se están llevando a cabo, para ver si es necesario pues aumentar esa cantidad de barrenos y las distancias, además de esas profundidades requeridas. Por ejemplo, de acuerdo a la ASET, o la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, la profundidad de perforación aproximada para edificios de 30 metros de ancho serán las siguientes, de acuerdo a Software 1970. Pues, por ejemplo, si tienen un piso, la profundidad de perforación mínima pues será de 3.5 metros, mientras que para pisos, por ejemplo, ya de 3 pisos sería de 10 metros, y de 5 pisos ya 24 metros, ¿sí? Entonces, si vemos, pues va a ir incrementando conforme la estructura, la superestructura esté teniendo mayores cargas, por ende. ¿Por qué? Por la cantidad de pisos que va teniendo, ¿no? La estructura. También de la misma manera, basados en esto, pues para hospitales y edificios de oficinas usan también las reglas para determinar la profundidad de perforación.
Por ejemplo, tipo de proyecto, edificios de varios niveles, separación en metros, pues de 10 a 30 metros, plantas industriales de un piso de 20 a 60 metros, carreteras de 200 a 500 metros, subdivisión residencial de 250 a 500 metros igual, y presas y diques de 40 a 80 metros. Si bien dependiendo del tipo de estructura, pues será la separación que se lleve a cabo para esos proyectos, ¿no? Y las perforaciones que se lleven a cabo. Esta parte pues la vamos a retomar un poquito más adelante, pero son las fórmulas que ellos utilizan en base al número de pisos y a la profundidad de perforación, ¿sí? Que va a depender pues justamente del tipo de edificios. Si son edificios ligeros de acero o edificios estrechos de concreto, tendremos esta fórmula de 3S elevado a la 0.7, donde dB, acuérdense, la profundidad de perforación, y S el número de pisos. Mientras que, por ejemplo, para edificios pesados de acero o edificios anchos de concreto, pues aumenta al doble, es decir, 6 por el número de pisos elevado a la 0.7. Pero eso es en base a la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, es decir, la ASCE, por sus siglas en inglés. Pero ayer se acuerdan que estábamos justamente hablando de las zonas y de acuerdo a la normativa. ¿Alguien lo volvió a leer o a descargar la normativa o a revisar algo? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Yo nada más le di una revisada, profe, pero no la descargué. Ok, bueno, ahorita vamos a pasar a esa parte para que vean, comparado pues con esto. Acuérdense que ustedes van a encontrar diferente normativa en función por ejemplo, aquí reglamentos municipales, reglamentos estatales, e incluso a veces pues de fraccionamientos también que hay que cumplir ciertos criterios, pero también a nivel internacional pues van a encontrar ciertas normativas. Ahorita nos basamos en las de Estados Unidos, pero habrá más normativas que dependiendo de dónde vayan a llevar a cabo diseños de cimentaciones, pues habrá que revisar y que cumplir con los criterios que en ellas se indiquen, ¿no? Entonces, siguiendo con esto, en la parte de programación de exploración de subsuelos, en partes generales, digamos, generalidades, pues en excavaciones profundas, la profundidad de la perforación debe ser por lo menos de 1.5 veces la profundidad de la excavación. Algunas veces las condiciones del subsuelo requieren que la carga de la cimentación sea transmitida al lecho rocoso. La profundidad mínima de perforación en el lecho rocoso es de aproximadamente 3 metros. Acuérdense, aquí es criterio de aproximado, o sea, no necesariamente que sea 3 metros. Si el lecho rocoso es irregular o está intemperizado, las perforaciones tienen que ir más profundas y pues es evidente, ¿no? Aquí interviene pues justamente la parte de la mecánica de rocas, en la cual pues hay que analizar ese lecho rocoso o esa matriz o macizo rocoso en el cual se pretende desplantar alguna estructura para ver qué características presenta, y una de estas pues va a ser esa parte de qué tan intemperizada está, aparte pues de la clasificación de la misma. No existen reglas para la separación de barrenos, el espaciamiento se incrementa o reduce dependiendo de las condiciones del subsuelo. Si varios estratos de suelo son más o menos uniformes y predecibles, se necesitarán menos barrenos que en un estrato de suelo no homogéneo. Y esto pues es más de manera práctica, ¿no? Estar en campo y ver de acuerdo a qué características va presentando cada barreno, pues habrá que ver si son entre barrenos, compararlos y ver qué características presentan, y en función de eso, pues decidir si será necesario hacer más barrenación o menos barrenación en función de las características pues del suelo o del material que se esté extrayendo, ¿no? El ingeniero debe tomar en consideración el costo final de la estructura al tomar decisiones respecto a la extensión de la exploración de campo.
Sí, y pues esta parte es también importante, dado que si ustedes pues sí pueden decidir, hay que hacer más barrenación, pero acuérdense que eso implica costos. Y entre más barrenación, pues incrementará el costo de la exploración en este instante del subsuelo, ¿no? Ahora, pasando a la parte que habíamos mencionado el día de ayer, pues creo que ya no sé si tuvieron alguna duda respecto a las zonas, pero de manera general, pues acuérdense que tenemos que tomar en cuenta las zonas y el tipo de edificación que se va, o el tipo de estructura que se va a hacer, a realizar. En este caso, por ejemplo, para edificaciones, de manera general, pues vamos a tener las zonas igual 1, 2 y 3, lomas, transición y lacustres, que ayer se hizo una descripción de estas, de las mismas, ¿no? Por ejemplo, la zona 1, que son lomas formadas por rocas o suelos generalmente firmes, que fueron depositados fuera del ambiente lacustre, pero en los que pueden existir superficialmente o intercalados depósitos arenosos en estado suelto o cohesivo relativamente blandos. En esta zona es frecuente la presencia de oquedades en rocas, cavernas y túneles excavados en subsuelo, digo en el suelo para explotar minas de arena y de rellenos no controlados. Igual, de la misma manera, pues está la descripción de la zona 2 y zona 3, eh, que no sé si tenían alguna duda, aparte de lo que creo que ayer me habían comentado, que cómo vamos a saber en qué zona estamos. Pero pues hay que basarnos en la descripción que nos pone, que nos basa pues el reglamento, en este caso las normas técnicas complementarias para el diseño de cimentaciones del Distrito Federal. Igual si tienen algunas otras normas, pues también habrá que leer cómo están estructuradas y en función de eso, pues ver eh, en qué zonas estamos y qué criterios presentan para tales fines. No sé si tengan aquí alguna duda o pregunta o alguna observación de lo que ya como comentaron, revisaron ayer un poco. No, profesor. Ok, De mi parte no, profe. está bien esto. Bueno, entonces igual, si necesitan que me tengan alguna diapositiva, me comentan, ¿no? Pero todo esto que vamos a estar viendo ahorita va a ser parte de lo que está dentro de la normativa. Eh, como les mencioné, la parte del programa de exploración del subsuelo como mínima, o sea, las condiciones mínimas, en este sentido, para edificaciones, es decir, tenemos unas consideraciones pues generales, aparte de las que ya mencioné. Por ejemplo, en A se entenderá por peso unitario medio de una estructura, W, como W, la suma de la carga muerta y de la carga viva con intensidad media al nivel de apoyo de la subestructura dividida entre el área de la proyección en la planta de dicha subestructura. B, el número mínimo de exploraciones a realizar, pozos a cielo abierto o sondeos, que es de lo que vamos a hablar más adelante, será de una por cada 80 metros o fracción del perímetro, o envolvente de mínima extensión de la superficie cubierta por la construcción en la zona 1 y 2, y de una por cada 120 metros, o consideraciones generales, fracción de dicho perímetro en la zona 3. C. La profundidad de las exploraciones dependerá del tipo de cimentación y de las condiciones del subsuelo, pero no será inferior a 2 metros bajo el nivel de desplante. Los sondeos que se realicen con el propósito de explorar el espesor de los materiales comprensibles en las zonas 2 y 3 deberán, además, penetrar en el estrato compresible al menos 3 metros y, en su caso, en las capas compresibles subyacentes si se pretende apoyar pilotes o pilas en dicho estrato. En edificios formados por cuerpos con estructuras desligadas, es decir, que no
cumplen con los siguientes tres requisitos. Uno, que el peso unitario medio de la estructura, es decir, W, sea menor o igual a 40 kilopascales o 4 toneladas sobre metro cuadrado. Que el perímetro de la construcción sea menor o igual a 80 metros en zona 1 y 2 o de 120 metros para la zona 3. La profundidad de desplante deberá ser menor o igual a 2.5 metros. Esto es de manera general, pues, para ese tipo de construcciones. Entonces, para cada una de las zonas, pues, hay una descripción. Por ejemplo, en la zona 1, detección, lo que hay que buscar, pues, es detección por procedimientos directos, eventualmente apoyados en métodos indirectos, de rellenos sueltos, galerías, de minas, grietas y otras irregularidades. Eso es lo que hay que buscar justamente en esas, al estar explorando, ¿no? Esas zonas. Dos, los pozos a cielo abierto para determinar la estratigrafía y propiedades de los materiales y definir profundidad de desplante. Es decir, se pueden hacer esta parte de pozos a cielo abierto, que ustedes pues, ya lo conocen, la parte de mecánica de suelos. Luego, en caso de considerarse en el diseño de cimentación un incremento neto de presión mayor a 80 kilopascales o 8 toneladas metro cuadrado, el valor recomendado deberá justificarse a partir de los resultados de las pruebas de laboratorio o de campos realizadas. Es decir, en función de la exploración que tengan en el subsuelo, pues se pueden determinar, se va a extraer la muestra, pues hay que determinar qué características presenta, tanto pruebas de laboratorio como en campo, parámetros de campo, y que nos den esta parte para justificar pues ese incremento en la presión, ¿no? Y de la misma manera pues van a tener características para las zonas 2 y 3. Todas estas características pues hay que estarlas revisando para ver qué es lo que nos pide, ¿no? Dependiendo de cada una de las zonas. Ahorita simplemente les mencioné la zona 1, pero habrá que de manera individual cada uno de ustedes pues revisar las demás zonas, ¿no? ¿Para qué? Para que por lo menos que les den una revisada, una lectura para que comprendan un poquito más de qué es lo que tienen que inspeccionar justamente en esas, dependiendo de esas zonas, ¿no? Ahora, eso era, acuérdense que, por ejemplo, el inciso A es para construcciones ligeras o medianas, pero existe la zona en la parte B o el inciso B para construcciones pesadas, extensas o con excavaciones profundas, y en las cuales, pues, las características que se mencionaron en el inciso A, pues aquí serán superiores, es decir, el peso unitario debería ser mayor a los 40 kilopascales o 4 toneladas metro cuadrado, el perímetro, por ende, pues mayor a 80 metros en zona 1 y zona 2, y de 120 superiores a 120 para la zona 3, y por ende la profundidad de desplante pues superior a 2.5 metros. Pero acuérdense que estas son como condiciones mínimas, ¿no? Pero igual pues simplemente con cumplir con estas características estaremos cumpliendo con el reglamento, con la normativa, perdón. Entonces, por ejemplo, para la zona 1, pues igual, detección y por procedimientos directos, eventualmente apoyados a métodos indirectos, de rellenos sueltos y galerías, de minas, grietas y otras oquedades, sondeos a pozos profundos a cielo abierto, para determinar la estratigrafía, propiedades de los materiales y definir la profundidad de desplante. La profundidad de la exploración con respecto al nivel de desplante será al menos igual al ancho de la planta del elemento de cimentación, pero deberá abarcar todos los estratos estratos sueltos o compresibles que puedan afectar el comportamiento de la cimentación del edificio. Y igualmente hay características para la zona 2, igual inspección superficial detallada después de limpieza y desplante del predio para detección de rellenos sueltos y grietas. Sondeos para determinar la estratigrafía y propiedades índice y mecánicas de los materiales del subsuelo y definir la profundidad de desplante mediante muestreos y o pruebas de campo. Igual de la misma manera, pues hay que leer las demás características que nos menciona la norma. Sobre las zonas 3, terminar la zona 2 y zona 3, ¿no? Ahora, un resumen de lo que estábamos mencionando hace un momento.
está justamente en esta diapositiva, la cual es, como les mencionaba, pues profundidades aproximadas de perforación para edificios con ancho de 30 metros, número de pisos igual, simplemente les coloqué esta para que vean un resumen de esa parte, que es en función a la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, y que, si se acuerdan, dentro de su bibliografía está el libro de Braja M. Das. Entonces, él también la recomienda seguir esta metodología o este criterio que utilizan ellos para determinar la profundidad de perforación y la separación de la exploración, ¿no? Pero si bien es lo mismo que ya les había proporcionado en las diapositivas anteriores que les mencioné. Y la parte de costos, el costo de la exploración debe ser en general de 0.1% a 0.5% del costo de la estructura. Eso es el criterio de manera general, digamos, pero va a ir en función de la importancia de la obra, ¿no? Por ejemplo, no va a ser lo mismo una casa habitación que un edificio de un hospital o una escuela, ¿no? Habrá que ver si es necesario invertir más, y ya ustedes con sus criterios, para conocer de mejor manera pues las características y tener el menor, la mayor información posible, ¿no? Bueno, ahora, espérenme. Profe, ¿me da chance de copiar algo ahí en la diapositiva anterior, por favor? Sí. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Bueno, ahora, como les mencioné, pues esta parte es para edificaciones, ¿no? Ahora, la parte de puentes, por ejemplo, pues también tiene objetivos de la exploración, o, por ejemplo, trabajos preliminares, tiene que seguirse una secuencia, ¿no? Un reconocimiento de campo, trabajos preliminares, caminos de accesos, programa de exploración, perdón, cantidad de sondeos, profundidad de sondeos, ubicación de los sondeos, medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque pues, también en campo hay que tener en cuenta esta característica importante, ¿no? Tener las medidas de seguridad, ya sea qué pasaría si, no sé, se presentara una precipitación y no contamos con el equipo para resguardarnos, o si se accidentara algún personal, pues llevar mínimo un botiquín y conocer bien los caminos, accesos, etcétera, ¿no? Igual, de la misma manera, pues se va a realizar un estudio para ver el costo del estudio de la exploración contra el costo de la cimentación, y ver cómo va comportándose de acuerdo a esa exploración, pues el costo mínimo, los costos mínimos y máximos que pudiéramos presentar eh, para realizar esta cimentación, con lo cual pues aumentará la fiabilidad, es decir, la operación o no, o si se lleva a cabo, ¿no?, la cimentación. Por ejemplo, ahora, dentro de un programa de exploración, pues hay que definir el tipo de estructura. Por ejemplo, un puente especial, eje de apoyos, pues cuántos ejes va a tener, tipo de cimentación superficial, profunda, ancha. Que esto va a ir en función pues de las características que se encuentren en campo, para definir justamente esto, ¿no? Si es superficial, si es profunda, o si es una tipo de cimentación ancha, ¿no?
Cantidad de sondeos, pues un sondeo, en profunda a lo mejor hicieron 2 sondeos, etcétera, pero eso ya va a ir en función pues de las características como les mencioné. Y además pues indicar la profundidad y la ubicación específica de cada uno de estos sondeos, ¿no? Y las características que posteriormente pues se pueden llevar, se llevarán al laboratorio y nos darán la información de cada uno de estos sondeos y qué características presentan, ¿no? Por ejemplo, los trabajos de exploración tienen como objetivo principal la definición de la estratigrafía, como dice en la normativa también, de la zona en la cual se ubiquen los apoyos del puente hasta la máxima profundidad, donde se presente influencia de las cargas transmitidas por la cimentación al suelo de desplante. Es decir, por ejemplo, si aquí se hace el estudio, pues hay que ver, por ejemplo, aquí la parte como habíamos mencionado anteriormente, los caminos o los accesos. Por ejemplo, vieron el camino, aquí tomaron un sondeo, otro sondeo, otro sondeo, otro sondeo, y hay que ver cómo cruzamos esta parte del río y también o llegar por otro acceso para tomar las muestras correspondientes para los otros apoyos o otros cimientos que se van a colocar y luego sacar toda la relación de esta estratigrafía para ver si a lo mejor estas son más parecidas porque se encuentran de este lado con respecto a estas otras que a lo mejor pudieran ser de otra litología, otras características, y en función de eso, pues decidir el tipo de cimentación que se llevará a cabo, ¿no? ¿Están apuntando algo o puedo pasar a la siguiente diapositiva? Voy a esperar unos segundos nada más. Sí. Ingeniero, una pregunta. Uh-huh. Ese tipo de puente que está mostrando las diapositivas, más o menos de cuánta profundidad es la cimentación. Pues es que depende porque, o sea, no tengo así el dato porque simplemente lo tomé de referencia, pero vamos a ver más adelante justamente cómo vas a decidir estas profundidades. Pero como te digo, aquí tienes que hacer el sondeo, tienes que conocer la geología primero. Y el desplante va a ir en función de esas características. Sí, a lo mejor, por ejemplo, si viste la tablita que te muestra aquí, el apoyo, o sea, vamos a ver en qué zonas, por ejemplo, vamos a utilizar simplemente una cimentación superficial, o sea más superficial. ¿Por qué? Porque las características no lo permiten, ¿no? A lo mejor aquí hay un macizo rocoso que cumple con esas características que si nos vamos para este otro lado y la estratigrafía nos dice que a lo mejor aquí hay un suelo y más o menos las características de la morfológica nos van indicando más o menos a qué profundidad pudiera estar la roca. A lo mejor esta profundidad de desplante va a ser mayor aquí que acá, ¿sí? Ok. Muchas gracias, ingeniero. Uh-huh. O sea, como que no te puedo decir de manera general, pues todos van a ir desplantados, no sé, 10 metros, no. Va a ir en función de las características, ¿no? Muy bien, G. Muchas gracias. Ok. ¿Listo? Sí, gracias. Ok. Entonces, para elegir la cantidad de sondeos, pues también hay que seguir ciertos criterios, ¿no? Un diagrama, por ejemplo, de flujo para determinar el número de sondeos para estudios de cimentaciones, por ejemplo, en puentes. Esta parte, pues, se obtiene, por ejemplo, de la Guía de Exploración y Elaboración de Estudios y Proyectos para Cimentaciones de Puentes del 2014 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Igual hay otras dependencias, pues, que también pudieran proporcionar guías en este sentido. Por ejemplo, aquí tenemos un número de sondeos, vamos a elegir el tipo de edificación, que en este caso son puentes, y pues
Si es, pues vamos a seguir abajo, si no es, pues pasaríamos a un sondeo en cada apoyo y ya. Puente especial, perdón, si es un puente especial. Entonces, luego, dimensiones de las zapatas, pues, B, que era el ancho, acuérdense, ancho de la cimentación, mayores a 30 y menores a 30. Pues si dependiendo de esas dimensiones, pues vamos a decidir si son 2 sondeos en cada apoyo o un sondeo por apoyo. Y siguiendo con esto, pues cimentaciones en taludes, pues también habrá que tener ciertos criterios para la selección de esos sondeos, ¿sí? Pero acuérdense que esto es así como que de manera como mínimo, ¿sí? O sea, criterios mínimos. Pero nuevamente le recalco, si ustedes están en campo y ven apto tanto de la manera del costo, pues de los sondeos que requieran hacer, como de los criterios que tengan en función a las características que ya investigaron, pues decidir hacer sondeos en zonas ya más específicas o aumentar este número de sondeos de 2 a unos 3, 4, si lo permite, o este es que como mínimo pues era 1, ¿sí? Si una es un puente y no tiene ciertas dificultades, porque pues simplemente con un sondeo pues es como mínimo, pero pues pudiéramos tomar más sondeos, ¿no? Que nos ayuden de una mejor manera. Luego, la profundidad de los sondeos, como lo mencionabas el compañero, pues se tienen ciertos criterios también, como les menciono, guías. Esta es simplemente como una guía que no siempre se cumple porque pues, va a depender de las características, de cuáles, pues el tipo de suelo o la roca. En función de eso, pues vamos a decidir el tipo de cimentaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, profundidad de del sondeo, pues vamos a ir si es un suelo, si es una roca. Luego, si es un suelo, pues de 1.5 veces el ancho o 10 veces el esfuerzo vertical. Si es una roca, de 3.3 metros en roca sana, que era como un criterio que tomamos, se acuerdan, en las diapositivas anteriores. Y mayor a 3 metros en boleos o rocas que estén alteradas. Luego seguir el tipo de cimentación, pues profundas o si son profundas para suelos, si son superficiales, un poco dependiendo pues de las características, pues para rocas, y así se sigue ciertos criterios, ¿no? Pero bueno, ese es un diagrama como pueden encontrar a lo mejor en algunas otras literaturas, que van a ir siguiendo ciertos criterios en función también a veces de las características de, por ejemplo, un municipio ya, o de manera muy regional o ya incluso en el extranjero, ¿no? De ciertas características que cumplen para esas condiciones, ¿sí? Y luego, entonces, de acuerdo a esa guía, pues tenemos el tipo de estructuras, cimentaciones superficiales en pilas y o estribos de puentes, área por investigar, pues, por ejemplo, la capacidad de carga, los asentamientos, la estabilidad global, ¿no? De esos puentes. Luego, cantidad de sondeo, pues un sondeo mínimo en cada apoyo para cimentaciones de pilas y estribos con un ancho menor o igual a 30 metros. Para anchos mayores de 30 metros, un mínimo de 2 sondeos por cada apoyo. A juicio del ingeniero especialista en geotecnia, se realizan sondeos adicionales en caso encontrar formaciones erráticas. ¿Sí? Normalmente cuando o se lleva a cabo esta exploración del subsuelo, se apoya tanto de ingenieros geotecnistas como de geólogos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos nos darían como los criterios y nos ayudarían a decidir en qué zonas es conveniente hacer esos sondeos, si es necesario aumentar esos sondeos o si con el mínimo que ya se lleven a cabo, pues es suficiente. Esta parte pues quiero que la tomen en cuenta porque es de manera importante o relevante. ¿Por qué? Porque ustedes, dependiendo a lo mejor si se quisieran dedicar a esta área de la geotecnia o de la geología, pues ya tendrán ese criterio, o si les gustan más esas materias, pues ya
se enfocan un poco en eso y les ayuda a la hora de estar en esta parte de cimentaciones, pues decidir en el proceso de la exploración del subsuelo ciertas características. Pero de manera general, a veces como ingenieros, pues también tenemos ese criterio de decidir si se hace o no, pero si te ayudas de un especialista en ciertas áreas, es mejor, ¿sí? Igualmente, pues tenemos, por ejemplo, ya si son cimentaciones profundas, pues también determinar la capacidad de carga, los asentamientos, y también tiene condiciones, pues, cantidad de sondeos mínimos, un sondeo mínimo en cada apoyo. Estos son como criterios como base, ¿no? Pero que ustedes pues tienen que cumplir como mínimo, eso sí, en ocasiones hay que cumplirlos siempre por lo menos lo mínimo, pero tratando de tener mayor calidad, ¿no? En sus trabajos, es decir, ver, no es que tengan que hacer tantos sondeos, pero sí los suficientes para que estén seguros ustedes también de que conocen de mejor manera las características, ¿no? De la zona que están explorando y que esa información que ustedes están recabando pues va a ser tanto relevante para ustedes como para trabajos futuros. ¿Por qué? Porque a veces esa información que ustedes obtienen de esas exploraciones se pueden utilizar en otras obras y que son apoyo, ¿no? Para otros ingenieros o incluso para ustedes mismos y luego les llegar a ocupar para trabajos futuros, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en el laboratorio llegan a preguntar, oye, ¿no sabes qué tipo de suelo existe en tal región? ¿Qué características tienen si han llevado a cabo ciertos estudios en ese tipo de suelos, etcétera? Todos esos parámetros a veces uno los obtiene para un trabajo en específico, pero que no solamente son para ese en particular, sino que se pueden utilizar para trabajos futuros y para determinar pues ciertas características. La estratigrafía normalmente no va a cambiar de gran relevancia en poco tiempo, ¿no? A menos que ocurrieran acontecimientos muy grandes, o sea, por ejemplo, deslizamientos que cambien totalmente ciertas zonas o inundaciones, etcétera, pero de manera general pues no van a cambiar tan rápidamente, sino que se van a mantener o habrá cambios muy, ¿cómo se le diré? Que no se reflejan tan rápido, ¿no? Ok, igual, van a seguir teniendo tablas, ¿no? De este tipo de estructuras, presentaciones superficiales en pilas o estribos, ciertas características que hay que cumplir en cuanto a capacidad de carga, que esta parte, pues ustedes ya la vieron en parte de mecánica de suelo. Lo que quiero que vean aquí simplemente, o que quiero que se enfoquen es en que hay ciertos parámetros como mínimo, ¿no? Que hay que cumplir y que van a ir en función del tipo de cimentación, si son cimentaciones profundas, si son cimentaciones superficiales, que estas a su vez van a ir relacionadas con qué, pues con el tipo de, tanto la estratigrafía, bueno, las condiciones estratigráficas, como también la obra que se vaya a llevar a cabo. Normalmente, pues como en este caso estamos hablando de puentes, pues normalmente son pilas o pilotes que tienen que cumplir ciertas características. ¿Para qué? Para que cumplan con los criterios del diseño de una buena cimentación que ya habíamos mencionado en la parte del tema anterior. No sé si tengan alguna dudas o preguntas. Que todos estos pues también pueden descargar a lo mejor algunos que son similares. Por ejemplo, aquí coloqué simplemente de edificaciones en general, puentes o otro tipo de estructuras como lo pueden ser muros de contención, terraplenes altos, cortes en accesos de puentes o para alojar las cimentaciones que tienen que cumplir estos criterios también, capacidad de cargas, asentamientos y estabilidad global. De manera general, pues te piden estos requisitos pues para este tipo de obras. Igual te mencionan los sondeos y la separación que tienen que llevar como mínimo.
la frecuencia de estos, ciertas características en función del tipo de suelo, y demás características pues que ustedes tienen que estar analizando. Si nos metemos a analizar toda la normativa, pues habrá que enfocarnos, por ejemplo, en la primera parte que estábamos viendo de edificaciones, en las normas para construcción de cimentaciones del Distrito Federal o del DF. Pues habrá que ver para cada una de esas zonas y cumplir pues como mínimo esas características que nos están pidiendo. Bueno, ¿tienen dudas o preguntas? Aquí simplemente, si ven, no les quiero que apunten tanto esa información, porque probablemente o a lo mejor en algún momento les doy descarguen tal archivo, o si ustedes, por ejemplo, las normas, ya les dije, esas descárguenlas para que las lean, pero estas pues simplemente son como de referencia para que vean cómo están estructuradas y que conozcan un poquito de ellas, pero ya para enfocarse ya a la hora de hacer el estudio ya completo, pues hay que revisarlas, hay que ver, por ejemplo, lo que vimos al principio, que son estamos, que como mínimo, qué nos pide la norma, requisitos mínimos, pero llegando a tener que mejorarlos si es necesario y de acuerdo a los presupuestos, a lo que quieres invertir en esta parte de exploración del subsuelo. Bueno, si no hay dudas, pues les paso lista, ¿no? Abarca, Presente. Adame, Presente. Alvarado, Presente. Araujo, Araujo, Bautista, Presente. Corona, Presente. Duarte, Duarte, no sé. Esquivel, Presente. a ver, es Esquivel Cisneros, ¿verdad? Sí. Ok, ahora es